Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, profe. ¿Cómo estamos? Bien. Voy a subir estas diapositivas, permíteme un momento. Y listo. Me deben todavía la tarea, Pati, de lo del Sí. diálogo y... A ver, permíteme un momento. Listo. Ahí está. Voy a hacer esto. Solo... ¿En qué clase está terminando? ¿Qué clase llevaban o habían visto? Letras españolas del Renacimiento con Marco. Con el maestro Marco, correcto. Pues vamos a esperar a que vengan tus demás compañeros para que podamos empezar la clase. ¿Algún Ok. problema con la tarea? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No, con la tarea no. He estado teniendo un poquito de ansiedad durante la semana, entonces, ¿Y eso? sinceramente no sé de dónde viene, Ya. pero sí he estado teniendo un poquito de ansiedad y de hecho Ariel me está ayudando un poco con las tareas y demás, No te porque preocupes. sí me ha dado como que mi bajonazo de no quiero hacer nada. Y Ariel es el que está ahí como que obligándome a hacer las tareas. Ah, muy bien, correcto. Ángel, buenas tardes, Cristian igual. Buenas tardes, Ángel. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Cristian igual. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes. Me gustaron mucho los textos que leí. Me gustó mucho la ¿Era para reflexión. hoy o para el miércoles? Porque decía miércoles la tarea. Está bien que le entreguen Era para el para hoy, miércoles. ¿no? Era para hoy, pero tienen hasta el miércoles para entregar. Ah, ok. De Sí, todos porque solo me modos, faltó el diálogo. sí, de todos modos, la tarea que viene este miércoles va a estar bastante interesante porque va a ser un discurso y todos van a participar aquí. ¿Cómo han estado, chicos? ¿Todo bien? ¿Ya les habíamos hablado del examen? No, ¿verdad? No. Falta que estoy revisando para ponernos de acuerdo con sus tareas. El examen comienza, me parece que, no sé si estoy seguro si el 10 o el 14 de julio. Y permítanme les comento las fechas. Les doy una fecha más exacta para que no haya ninguna duda. A ver, permítanme. Aquí está. A ver. Periodismo, relaciones públicas, aquí estamos. Literatura, tenemos examen el lunes 27. No, pero este es el ordinario. Mercadotecnia, a ver, no. Examen segundo parcial, no, segundo parcial es... Tenemos examen el... ¿Quién es el hombre cabeza de escopeta y lengua de... A ver. El segundo parcial es del 27 con usted, ¿no? Así es el 27 de julio. Es el 27 de julio. ¿Quién es el hombre con... Bueno,
¿Quién es el hombre con Soy cabeza de escopeta y lengua de gatillo, soy yo. ya? Ya. Buenas. Ok. Bueno, te comento, sí, el examen va a ser el 27 de julio, lunes 27 de julio. La última fecha es miércoles 29. ¿Quieren entregar su examen el miércoles 29? Sí. Sí, ¿Les parece? sí. Ok. El miércoles voy a decir qué va a ser su examen. Bien, ya que estamos la mayoría, falta gente. Conchi y Liz, ¿sí vinieron a su clase anterior? ¿Sí entraron a la clase anterior? No vi. No importa. Ahorita de todos modos se conectan. A ver, vamos a ver. Bueno, vamos a hablar de la comunicación colectiva, que no es lo mismo que, o al menos en apariencia, no es lo mismo que la comunicación masiva. Y vamos a hablar también del discurso. Primera pregunta, ¿qué entienden por comunicación colectiva? ¿Alguien? ¿Alguien que Se quiera podría usar proponer? como el término de Ujú. El término de... Mm, podría ser tipo, pues ahora sí que qué redundante, ¿no? Pero el tipo de comunicación que tiene cierto grupo de personas, como por ejemplo los científicos, tienen un lenguaje y un tipo de comunicación muy diferente a las personas que se dedican a humanidades, periodismo y cosas así, como que las jergas. Ok, las jergas. Ya sé que hablan ciertos grupos de personas, ¿no? Ujú. Por ahí va también. ¿Alguien más? Cristian, Liz. Ahí está lo de la lista. Bueno, cuando hablamos de comunicación colectiva, tenemos que entender a la comunicación que va a difundir mensajes de manera pública. Sí, cierto. Utiliza un lenguaje específico según el grupo de personas al que vaya dirigido la comunicación o el mensaje. Puede ser científicos, puede ser un grupo en específico de la ciudad, una subcultura. Y bueno, como la comunicación de masas utiliza medios técnicos de comunicación y además, solo que esta se comunica de manera indirecta y además unilateralmente a un número disperso y variado que va a estar en un mismo momento. O sea, va a llegarle el mensaje a diferentes grupos. Como dice, puede ser que los científicos no estén en un mismo lugar, pero de repente se reúnen a una convención y hay un discurso o hay una comunicación colectiva y se les va a dar en ese preciso momento esa comunicación. O bien como nosotros en este momento que tenemos estamos en diferentes lugares y se está impartiendo una clase. ¿Sí queda un poco claro el concepto? Sí. Ok, comunicación colectiva es una manera pública con medios técnicos de manera indirecta y unilateral, ¿no? A un grupo variado, numeroso, en un momento determinado. Bien, ¿qué pasa con la comunicación colectiva? ¿Cuáles son sus características? Primero que nada, la comunicación es institucionalizada. ¿Qué quiere decir? Hay un organismo o empresa que va a llevar ciertas acciones a cabo para que el mensaje llegue
llegue o va a normalizar o normativizar la información para que llegue a las personas según las reglas y usos de un código o expectativas que tiene el público. Esto es, por ejemplo, tenemos el caso del, no sé, la organización, la Secretaría de Salud, que está creando mensajes para determinado público en diferentes momentos. Por ejemplo, los mensajes del COVID para los niños de primaria o bien mensajes para la población en general, pero es de manera institucionalizada y podría decirse que hasta de manera serializada, es decir, que tiene una contabilidad. Otra característica de esto es de la comunicación colectiva es la transmisión pública del mensaje, ¿ok? Se va a transmitir campos de interés general y se va a dar por gente que va a ser capacitada o que va a, y que va a estar capacitada y va a tener la información pública y la va a saber realizar y difundir dependiendo del interés de las personas. No es lo mismo, por ejemplo, un reporte del COVID para los ciudadanos a un reporte de COVID para que recibe el gobernador o un reporte de COVID para los, no sé, para los doctores de un centro, para los investigadores en un centro médico. ¿Sí queda claro? Pero este mensaje se tiene que transmitir y hay, como es institucionalizada, hay grupos que se van a dedicar a difundir ese mensaje. Los medios técnicos de comunicación que va a utilizar es obviamente televisión, radio, prensa, cine, afiches. Por ejemplo, crear toda esta campaña de lo que es el personaje de Susana a Distancia. Aquí estoy actualizando, siempre con la Secretaría de Salud. Es indirecta. ¿Por qué es indirecta? Porque al ser por un medio tecnológico, nunca va a llegar a un grupo, o sea, no van a salir las personas de la Secretaría de Salud y te van a decir públicamente, por favor, usa tapabocas, o por favor, el COVID es peligroso, no, sino que va a salir de manera general y puede ser que, por ejemplo, sea un poco fría la manera de interpretar la información. Incluso puede ser influir de manera negativa psicológicamente a las personas porque está llegando no está llegando al momento, siempre está llegando después y ya que ha estado manejada la información. Otra cosa, bueno, en el caso de un discurso que fuera un discurso político, siempre es indirecta porque no hay, se dice solo en determinado momento y además no hay un vínculo entre el receptor entre la emisión y los receptores, ¿no? Por eso la comunicación es impersonal y es generalizada. Y también es unilateral, es decir, se lanza el mensaje y quien realice el mensaje, al ser una institución y a saber a qué grupo de personas van, no esperan una respuesta directa para las personas. No es una respuesta directa y activa, ¿no? Sino que esperan una respuesta muy pausada, muy diferente a lo que podríamos esperar, ¿no? Su retroalimentación no se va a ver directamente, sino que va a llevar un proceso un poco más tardado que el proceso normal. ¿Hasta aquí está claro todo? ¿Alguna duda, pregunta? No, quedó claro. Ok. Seguimos entonces las características de la comunicación. La comunicación interpersonal, al ser unilateral y al ser, indirecta, no permite que haya un contacto con el público. Sin embargo, se pueden abrir canales y esto va a depender mucho de los organismos públicos o privados que estén realizando o estén promoviendo un mensaje.
Van a abrir canales de respuesta. Por ejemplo, puede ser que hablan, por ejemplo, puede ser que alguien le mande una carta al director. Por ejemplo, la campaña de Susana Distancia no me parece, y empiezan a mandarle anuncios a la televisora, o por ejemplo, que se desgarren los carteles, o si alguna campaña no te gusta, puede ser que tú tengas una manera de responder muy diferente a la que tendrías directamente, ¿no? No decir no me gusta, sino vas a realizar una acción dentro de este canal. Puede ser que dejes de ver el canal que está promoviendo el anuncio o que lo cambies. Puede ser que le mandes una carta a la Secretaría de Salud y decirle no me gusta el personaje Susana Distancia, o no sé, o incluso puedes no respetar las normas que te dan como medio de decir que no te parece, no estás respondiendo al mensaje que te dieron. También hay lo que se llama opinión pública, que diferentes grupos sociales van a dar respuestas, van a juntarse con un grupo de la población, y las personas que tengan cierto tipo de intereses o cierto tipo de respuestas o que no les parezca el mensaje, se van a unir a ellos y van a publicar ese mensaje a manera colectiva, ¿no? Un ejemplo de esto, no sé, estoy pensándolo. Si suena un poco confuso, díganme. Por ejemplo, el presidente dice que no hay corrupción y que es muy famoso, y de repente, y que es aceptado públicamente, y de repente tenemos un grupo, un colectivo como el Frena, que dice que no le parece lo que está diciendo el presidente, ¿no? No se fue directamente, sino que se crea un grupo que externa esa voluntad o esa respuesta. ¿Sí está claro? Más o menos. Ok. Otro canal de respuesta es lo que conocemos como encuestas, mediciones de audiencia. Lo que pasa es que estas respuestas son respuestas que se dan cuando se utilizan los medios tecnológicos. Ok, puede ser que, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación saca todos los días de 7 a 8 de la mañana las famosas mañaneras. Una manera, por canal, no sé, por canal 5. Entonces, ¿qué hace la gente en respuesta a decir que no les gustan las mañaneras? Pues simple y sencillamente apaga la televisión en esos momentos, y la gente que revisa el rating va a demostrar que no hay una respuesta favorable a estos discursos, ¿no? Y bueno, también las respuestas están a través de bastantes emisores, ya pueden ser lo que sea organizaciones públicas o privadas, y que igual siempre va a formar colectivos para dar a exponer una respuesta. Un ejemplo de esto, ¿han visto este famoso, ay, no recuerdo el programa, no el nombre del programa, donde salía después de Garral diciendo no se deja a quien corresponda, creo que se llama? No sé si lo llegaron a ver. Creo que no. ¿Qué pasa en este programa? Él es un licenciado en comunicación que junta a un grupo de abogados, legistas, etcétera, etcétera, para dar información ciudadana y para tomar las respuestas o para tomar peticiones de la ciudadanía ante ciertas cosas que no se cumplen. Por ejemplo, supongamos que en el DF, porque es el DF el programa, se crea el gobernador, sí, del estado, el jefe de Estado de la Ciudad de México, declara o dice que va a crear un programa para pavimentar todas las calles, ¿no? Y resulta que en un fraccionamiento olvidado de la Ciudad de México no se ha pavimentado. Entonces, la gente que se ve afectada acude a este programa, y este señor, ¿cómo se llama? El presentador del programa, dirige a las personas los canaliza hacia sus abogados o hacia la gente del gobierno del estado para que les den una respuesta, ¿no? Entonces, así funciona esta cuestión de las respuestas que pueden dar los receptores de los mensajes. ¿Sí queda claro? Sí.
Ok, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Pregunta? ¿Todo bien? Sí. Ok, continuamos. Bueno, bueno, antes de acabar con esto, estos canales o estos medios de comunicación colectiva, bueno, es la manera semimasiva de las que llegan, ¿no? Llegan por medio de instituciones, por medio de grupos organizados que van a tener un mensaje en específico para el pueblo. Muchas veces, uno de los ejemplos de comunicación colectiva, al menos que es un poco, llega a ser un poco más personal, la encontramos en el discurso, ¿ok? Por definición, un discurso va a ser la manera en que se construye un mensaje con ciertas características para dar a conocer un mensaje y para comunicar algo a determinado grupo de personas, ¿no? Aquí hay varios elementos que hay que tener en cuenta que pueden ser lo más indispensable es la transmisión del mensaje entre un emisor y varios receptores, obviamente utilizando el código, a través de un canal que puede ser oral o escrito. Mayormente el discurso es un mensaje escrito que se presenta de manera oral, ¿no? Y bueno, se va a dar en un contexto determinado, en un tiempo, lugar específico, bajo ciertas condiciones. Por tanto, el discurso, además de que tiene una relación con el entorno inmediato, un discurso tiene un contexto, ¿ok? Porque va a establecer una relación de diálogo entre la realidad que están viviendo, la realidad social, y la realidad que se está exponiendo o las respuestas que quieren exponer. ¿Ok? A través del discurso podemos crear una realidad social para promover una conversación espontánea, y tal vez para hacer un discurso que parezca que es un encuentro espontáneo, ¿no? Muchas veces, a partir del discurso, o el discurso es lo que busca que haya cambios sociales, o que busquen realizar cambios en una estructura social que queden reflejados, no solo en los discursos, sino que además se realiza este cambio de manera social para poder generar incluso otros discursos, ¿no? Esta relación que va a haber entre el diálogo, entre el discurso y la realidad social, va a crear diferentes tipos de discursos como medio de expresión, ¿no? Y es lo que vamos a ver ahorita en los diferentes tipos de discurso. Básicamente, existen 4 tipos de discurso según la lingüística. Estas 4 formas de discurso son el discurso narrativo, el discurso descriptivo, el discurso expositivo y el discurso argumentativo. El discurso narrativo, obviamente, vamos a contar un hecho determinado en un contexto y espacio específico. Puede ser real, puede ser imaginario, pero de preferencia, siempre el discurso narrativo intenta plasmar una realidad. Un ejemplo de esto, ¿quién puede decirme un ejemplo de discurso narrativo? ¿A nadie se le ocurre algo? Como el de Braveheart. Ok, el de Braveheart. Aunque el de Braveheart caería más en un discurso argumentativo. ¿Cómo son los discursos narrativos? ¿Han visto las pláticas de TED Talks? Yes. Más o menos por ahí va. Cuando empiezan los discursos contando una historia y pues había un niño, por ejemplo, recuerdo un discurso que hablaba sobre la violencia, no fue del TED Talks, fue una plática que fui, donde el expositor comenzaba su discurso con lo siguiente. Contaba la historia de un chico de 15 años que asistía a la secundaria y que había sido víctima de bullying. En determinado momento el chico tiene la oportunidad de defenderse
y al hacerlo acaba en prisión por lesiones graves. Creo que dejó paralítica a la persona. Y te empieza a contar la historia de lo que pudo haber pasado y todo lo que aprende este chico durante su proceso en el reformatorio, ¿no? Y cómo va a cambiar, cómo puede cambiar toda esa situación de violencia. Cuando termina de dar el discurso, resulta que el niño de 15 años que acabó en el reformatorio es la persona que está exponiendo su discurso. ¿Ok? Empieza a contarte en el discurso una historia y esa historia va a ir relatada a lo que quiere decir el discurso. El discurso descriptivo es el que va a intentar expresar características sin emitir una valoración personal de los hechos. Un ejemplo sería esos discursos científicos, los discursos que intentan, por ejemplo, sin exponer una razón personal, los que utilizan cuando se descubre un nuevo elemento químico, cuando se descubre una nueva medicina, cuando se habla de ciertos avances en la medicina o en la ciencia, e intentan describir de toda esta manera los hechos que han pasado, obviamente estando lejos de la interpretación personal. Incluso ustedes pueden realizar un discurso descriptivo cuando realizan exposiciones. Ok. Aunque mayormente también está el discurso expositivo, que va a informar acerca de algo de una manera más detallada y cronológica. Y por último tenemos el discurso argumentativo, que es el que va a utilizar ahora sí un emisor donde ustedes van a intentar hablar para persuadir o convencer a una persona acerca de algo. Este discurso argumentativo lo encontramos, por ejemplo, si quieren ver las películas, los abogados de Estados Unidos que utilizan un discurso final, es un discurso argumentativo. Los políticos tienen un discurso argumentativo también. Ciertos comentaristas de televisión, ciertos líderes de opinión utilizan un discurso argumentativo porque básicamente intentan convencer al público de sus puntos de vista o de que sus puntos de vista son los más acertados. ¿Hasta aquí estamos claros? Sí. ¿Dudas, preguntas? Ok. ¿Puedo continuar? Sí. Seguimos. Vamos a ver. ¿Cuáles son las características que tenemos que tener para realizar un discurso? Ok, hay 4 características importantes. La primera es la cohesión. Es decir, que no importa qué tan extenso o de qué tantos temas exponga o hable mi discurso, todos los temas tienen que conectarse de alguna manera para poder ser expresados, obviamente, según las normas de determinada lengua, porque no es lo mismo que realizar un discurso en español o un discurso en inglés, pero eso ya va a determinar mucho el canal y el código en el que decida dar este mensaje, ¿no? Pero sí, todos los elementos del discurso tienen que estar conectados, por eso, de una u otra manera, conectarse. Es por eso que se llama la cohesión. Tiene que ser coherente. Cuando hablamos de coherencia, esto ya lo habíamos hablado en otros temas. La coherencia es importante porque la coherencia ayuda a que el discurso sea aceptable o hacer el discurso aceptable para los interlocutores. Es decir, para todos aquellos que reciben el discurso, la coherencia del mismo va a determinar el grado de aceptación de la gente que escucha el mensaje, ¿no? Tiene que tener informatividad, porque de una u otra manera tiene que informar en algún punto y aportar información nueva o ampliar la información que se tiene sobre un tema en determinado grado. Y por último, debe estar adecuado al contexto de situación e intertextualidad. Es decir, el discurso tiene que estar adecuado a las personas y a la manera de hablar. E incluso si la persona ha dado discursos semejantes de una manera previa, los discursos pueden estar conectados entre sí.
No puede haber conexiones entre esos discursos. A eso nos hablamos de los 4 puntos importantes. ¿Alguna pregunta sobre este punto? No. No. Ok, sí quedan claros los 4 puntos. Cohesión, Sí. coherencia, informatividad y adecuación al contexto e intertextualidad. Ok, correcto. Bien. ¿Qué creen que haga, ahora hablando de esto, con esas características, por qué creen que los discursos, o no sé, conocen algún discurso que haya cumplido su objetivo? ¿Han escuchado algún discurso que los haya que los haya hecho sentirse motivados, que los haya ayudado a cambiar una opinión? ¿Pueden mencionar algún ejemplo de este tipo de discursos? Pues, que me afectó a mí, pues moralmente o éticamente, pues no. Pero hay uno que sí me gustó mucho. Y es de una película, la de El discurso del rey, que se basa en el discurso que dio pues, el rey en medio de una crisis, una guerra. Ok. Sí, Y sí, sí. pues me gustó mucho, pues al final, pues el discurso, porque pues da un mensaje bastante ah, inspirador. Inspirador, ok. ¿Alguien más? ¿Quiera mencionar algún discurso? Puede ser de películas, puede ser de alguna persona que haya hablado. Por ejemplo, muchos se sienten de repente inspirados o les llama la atención el discurso de Martin Luther King, que comienza con "Yo tengo un sueño, I have a dream", y a partir de eso comienza a desarrollar toda la idea del discurso. O tenemos, ¿alguien ha visto eh, Perfume de mujer se llama la película de Al Pacino? No. Y ese se llama. Bueno, este discurso, al final hay un discurso muy interesante, también es inspirador. En la Sociedad de los Poetas Muertos también hay un discurso bastante llamativo. Sí. Pero en vida real, ¿han visto a alguien dar un discurso que de verdad les llame? Chisme. Me pueden decir, no robar, no, no es cierto. Cuando Dora la exploradora me dijo, zorro, no te lo lleves, zorro, no te lo lleves, me llegó. Sí. Bien, entonces, ¿de qué va la tarea para el miércoles? Van a Vamos a realizar, elaborar un discurso. así es, van a realizar un discurso para intentar convencer a la gente sobre algo. Ustedes van a dar su discurso en aquí, lo van a escribir y van a decir o van a leer su discurso. Obviamente pueden intentar darle toda la entonación necesaria para un discurso para que llene ¿cómo se llama? La sala de aplausos y ovaciones también. Y también quiero que ustedes sean críticos en el sentido de decir, este discurso me gustó por estos puntos, este discurso siento que estuvo bien, pero le hicieron falta algunos, algunos recursos de retórica o de información, no lo sé. Obviamente siguiendo los pasos de cohesión, coherencia, informatividad y adecuación. ¿Ok? Ok. ¿Aquí alguna duda, alguna pregunta? Puede ser de cualquier tema, ¿verdad? Cualquier tema. Ok. Desde, no sé, lo que quieran defender. Pueden defender cualquier postura e intentar convencer a alguien de cualquier postura. Va. Y entonces, ¿hay alguna duda, alguna pregunta sobre sobre la tarea, sobre el tema? No. No.
No. ¿Seguros? Para quienes me deben todavía la tarea, que siempre es el miércoles, ya saben. Sí. Entonces te entregarían doble tarea. Y pues el examen lo dejamos para el 29, ¿les parece? 29 de julio. Sí. Sí. Ok, voy a subir a la plataforma la rúbrica. Nada más espero que me Ok. acepten el examen y sería todo. En este caso, como es estoy pensando, chicos, ¿qué les parece? Trabajar. ¿Pueden trabajar en equipos? ¿O quieren trabajar en Ok. equipos? No. ¿No? Bueno. No. Lo que pasa es que quería ver que su ordinario, ya que trabajamos con medios masivos también, que ustedes desarrollen un anuncio Ujú. para el producto que estoy pensando en productos todavía, pero no, que desarrollen un anuncio para fomento de lectura. Perfecto. Pero estoy viendo que me lo acepten bien. Estoy sentando algunos detallitos nada más. Que sea tanto en parte escrita como en video. ¿Qué les parece? ¿Les late la idea? Mm, ¿Cómo adecuarían sería, obviamente tienen que hacerlo para ya sea radio o televisión? ok. Pero obviamente me tendrían que entregar su guión y todo esto. Estoy adecuando ciertos puntos, pero sí va a ser sobre fomento de la lectura. Ok. Y entonces, ¿sí? ¿Qué pasó, Ariel? Le dije, correcto, profe. Correcto. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta, duda? Creo que no. Ok, lo dejamos aquí por hoy y los espero el miércoles con sus discursos, ¿va? Claro que sí. Sí, maestro. Sale, entonces, chicos, Sí. que tengan excelente tarde. Gracias, profe, igualmente. Profe, se cuida. Sí, Hasta buenas tardes. luego.